Voy a intentar no usar ningún lugar común porque lo siento de corazón. Qué gusto verte. Muchísimas gracias. Yo también. De verdad. Créeme que yo también, Luis. No digamos cuánto hace que nos conocemos porque se nos complica, ¿no es cierto? Lo ocultaremos discretamente. Claro, diremos que hace un tiempito. Lo que van a decir si saben que nos conocíamos y que nos encontramos en una mesa de por medio, en una entrevista hace 25 años, lo que van a pensar. Acá tengo tu último libro que lo vamos a ver en la pantalla. ¿Qué te pasa cuando te llega la cajita de la editorial con los libros? Es muy buena la pregunta, porque vos sabés que es una emoción muy particular. Y con este libro más todavía. Porque tal vez sea el que siento, por algún motivo, algunos que conozco y otros que no, más profundo, más auténtico. Y bajaba del departamento donde vivo para ir a mi consultorio y me dice el portero, el encargado, llegó una caja que no sé qué es para usted. No creo, le digo, una caja de qué, una caja grande. ¿Qué? Bueno, la abro y estaban todos los libros. Fue una sensación de, quería acariciarlos un poco, claro. Tocarlos, me dio como sí, es una emoción por la relación tan densa que uno siente con lo que escribió, y más que si cuando lo que escribiste es un poquito algo tan para todos y para mí como es este libro, estaba muy, muy, muy cargado. Bueno, este año tengo un acompañante que es un reloj que mide el tiempo de nuestra entrevista, Sí. muy minuciosa, como los viejos relojes. ¿Te pasa algo con ver el paso del tiempo así? No, parte del tiempo no pasa, pasamos nosotros. La gente cree que pasa el tiempo. No me inquieta. Parte del tiempo, curiosamente, como se suele decir, es una herramienta que tiene bastante presencia dentro de lo que es nuestro trabajo como psiquiatras y psicoanalistas, ¿no? Uno trabaja en una sesión 45 minutos, el tiempo está presente de algún modo incorporado, ¿no? Como un elemento importante dentro de nuestra modalidad, de nuestra comunicación, casi no diría. Este libro al que le auguro un éxito sin dudas, porque es un buceo en lo más interesante, que es tratar de saber quién uno es. Tiene un prólogo muy bello, para mí inesperado. Tomé el libro y no quise ver quién lo prologaba, entonces lo iba leyendo, y es de Carlos Pañi, nada menos. Somos muy amigos. Pero es hermoso, porque es un Pañi que no nos tira datos, información privilegiada, sino que habla de un ser humano, como vos dices. Es el libro en el que decidiste preguntarte quién sos. Qué bueno lo que decís. A mí también, y te voy a contar algo, me sorprendió cuando leí el prólogo. Me dice, te mando el prólogo a ver si te gusta. Bueno, imaginé un prólogo dentro de lo que Carlos con su inteligencia, su profundidad, pero dentro de la convención del prólogo. Cuando lo fui leyendo, me llegó. Digo, es cierto, exactamente es así. Y cuando pienso cómo surgió este libro, tiene mucho que ver con esto. Yo no le puse este título. Yo soy un desastre para poner títulos. Bienvenido al club. Cada vez que quise poner un título a cualquiera de los libros anteriores de la editorial me dicen, no, ese título no. Y cuando pongo título a las obras de teatro que escribí o que puse, también me dicen, es muy bueno, muy lindo, el título no es bueno, hay que cambiarlo. Y acá yo le quería poner Mi valija abierta. ¿Por qué? Porque esto surge como la sensación que tengo, que es este libro que encontré en un armario, una valija antigua, y que me viene a la cabeza una de las valijas que tenía papá y que yo guardé después que él murió en mi casa, y que la abría y encontraba un montón de cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Qué es todo esto? A ver, vamos a ver, y saco de a una, y ahí van apareciendo situaciones, recuerdos, relaciones, entrevistas, personajes, que iba empezando yo a tratar de recordar y de evocar y transmitirlas. Uy, mirá, acá es cuando Alfonsín me invitó a desayunar a su casa, después que era presidente ahí, que charlamos esto. ¿Quién? ¿Acá? Acá fue mira, la entrevista con Daniel Cohn-Bendit, el que le fui a hacer a Frankfurt para conmemorar los 25 años del Mayo francés. Claro. Yo entraba a la facultad, me acuerdo, de medicina, 1968, acá gobernaba Onganía, y allá en París pasaba todo esto, era una cosa impactante. O de Magot, claro. Y acá cuando invité a Lipovetsky a mi casa 4 días,
y estuvimos en charlas, conferencias, y acá el técnico de fútbol, y allí el paso por el teatro y iba sacando de la valija las situaciones, los recuerdos, e iba a partir de ahí contando un poco lo que me pasaba y un poco lo que había sido esa historia y quiénes eran y qué pensaban. Sabes que en el comienzo del libro, en donde, Capo, vos sos médico, psiquiatra, psicoanalista, autor, actor, sí, y podría seguir un rato más, empezás a contar esta historia de hacer una obra de teatro que algunos te cuestionaban, y aparece el miedo que todos tenemos, y querría que habláramos un poco de esto, a animarte a lo desconocido, o animarte a lo que puede generar una mirada crítica sobre lo que vos haces. Claro, qué importante, ¿no? Porque son muchas cosas. Por un lado, lo desconocido es una tentación, si lo sabrás. Lo desconocido es ese salir que es imprescindible para encontrarse con lo nuevo, con lo inesperado, con lo sorpresivo, que por un lado nos tienta. Por otro lado, nos asusta. ¿Y si eso que desconozco es peligroso? ¿Y si me siento solo? ¿Y si quedo como excluido de lo que conozco? Entonces, no, mejor me quedo. Estoy en el adentro, en la zona de confort. Pero en la zona de confort, lo que se suponía que era confortable, me resulta incómodo. Tengo que ir a averiguar qué pasa afuera. Y entonces salgo. Y ahí aparece el riesgo, que hay que poder aceptarlo y vivirlo. La vida tiene riesgos, eso es inevitable y es inherente a la vida, que no es peligro el riesgo, ¿eh? El riesgo es lo nuevo, es lo desconocido, es la aventura de lo que no sé todavía que va a ocurrir. Y creo que allí vienen los descubrimientos, allí viene el enriquecimiento de quién es uno, allí uno es más uno que lo que era. Y para mí es entrar en relación con el mundo y con uno de un modo muy enriquecedor y creativo. Pero dijiste algo que me gusta. Aventurarte al riesgo es vivir. Sí. Aventurarte al peligro es pulsión de... Vamos, soy analizante. Es pulsión de muerte, ¿no? Claro, hay que hacer una diferencia importante entre el riesgo, que es la incertidumbre, que es, si vos querés, eso que llamaste muy bien, lo desconocido, y el peligro, que es una realidad, una amenaza real, donde lo que implica tirarse al peligro no es ni coraje, ni valentía, ni ganas yo te diría como de encontrar, de atreverse, de descubrir, sino que es intrepidez, es irresponsabilidad, no es ser valiente, es ser un irresponsable, un temerario. Claro. Y creo que hay una enorme diferencia. El peligro, una vez que vos sabés que está allí, manéjate con racionalidad qué vas a hacer frente a él. No te zambullas creyendo que eso es coraje. Y trajiste una expresión que durante mucho tiempo a mí me aburría, que hay que salir de la zona de confort. Porque yo decía, está muy bien, pero en algún momento uno, si solo quiere salir de la zona de confort, es que no quiere disfrutar de nada de lo que ha conseguido cuando salió de la zona de confort. Buenísimo. Esto tiene que ver con la idea de cambio que mencionabas antes, ¿no? Yo creo que el cambio es como la conformación de nuestra persona, es incorporando aquello de lo que somos informados, de lo que vamos aprendiendo, de lo que nos dicen, y cambiando y refutando algunas cosas. Quiero decir con esto, uno hace una determinada tarea, una determinada actividad, uno se convierte en una determinada persona, y hay un momento en que eso no alcanza, entonces necesito abrir una puerta e ir a otra cosa, lo cual no significa no valorar y no disfrutar mucho de lo sí alcanzado y logrado. Es el problema de la sobreexigencia. Yo creo que cuando uno tiene un logro hay que poder disfrutarlo. Hay un peligro muy grande que se llama sobreexigencia, que es creer que no, lo que hay que pensar es en lo que falta, lo que viene mañana. No, el logro disfrutarlo. Ahora que sea también estímulo para abrir la puerta. Para eso quiero saber algo más. Para eso, ¿qué es? Y entonces, ¿no? Creo que ahí es el juego de... Hay una frase muy linda de un individuo ansioso, no sé si lo recordás, Didier Ansieux, el filósofo, que dice que uno va conformando, la relación entre el maestro y el discípulo es que el maestro va informando un montón de cosas, que el discípulo tiene que ir incorporando, pero una de las cosas que le tiene que enseñar el maestro es después a refutarlo. Es buenísimo, ¿no? Qué útil para estos tiempos que estamos viviendo. Claro, ¿no? O sea, bueno, saber que la riqueza de un maestro es
que tu discípulo te venga a refutar y no tomarlo como desobediencia, desagradecimiento. O sea, qué apasionante el que puede mirar a su discípulo y decir, estoy aprendiendo de él ahora, ¿no? Exactamente, saber que en esa refutación que aquel a quien le enseñaste hace de alguna de las cosas que le dijiste y que él no piensa, te permiten a vos repensarlas, resignificarlas y aprender. Por eso es tan lindo la relación padre-hijo, donde hay una reciprocidad. Es cierto que al principio recibimos de nuestros padres, madre y padre, toda una serie de informaciones, bueno, la que nos dicen que somos, entre otras cosas, pero después nosotros, algunas de estas cosas vamos a decir, no, no es así, soy este otro. Y algunas de las cosas que pensaste y me dijiste, yo las veo distintas, ¿sabes? Y que el otro las pueda recibir y cambiar. Y ahí tenés la riqueza de una relación. Somos permeables, nos escuchamos, nos decimos y podemos cambiar. ¿Es que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros? Somos lo que hacemos. Bueno, qué buena frase. Nosotros en un principio somos ese algo que se convierte en el alguien que la fantasía de los que nos recibieron quieren que seamos. Dicho más fácil. Pará, de vuelta, despacio, porque es una frase potentísima. Bueno, que hay que ver si la puedo decir de nuevo, pero sería algo así como que al principio somos ese algo que se transforma en el alguien a partir de ese que los que nos recibieron quieren que seamos. Bueno, no hay otro lugar, es a partir de ahí que nos enseñan las palabras, el lenguaje, la manera de pensar, que nos ponen el nombre que ellos quieren. Eso lo recibimos, eso forma ese caudal, va formando nuestra personalidad. Pero en ese crecimiento nosotros tenemos que ir porque somos y debemos ser permeables, debemos tener la posibilidad de escuchar y mirar a otros lugares, tenemos nuevos estímulos, nuevas palabras, empezamos a tener nuestras propias reflexiones y empezamos a tener algo básico, Luis, preguntas. Y cuando empezamos, eso también forma parte de algo que nos enseñaron con lo que nos dieron, cuando empezamos a poder preguntar, que tiene que ver con la duda, empezamos a cambiar, empezamos a incorporar algunos elementos que no estaban presentes, a correr otros que nos dijeron que eran pero no son más, y empezamos a ser autores de nuestro propio argumento y no ser solamente actores de un argumento escrito en otro lado. A ser autores de nuestro propio argumento y no actores, no meramente actuar aquello que nos dijeron. Vos hablas de los padres y en tu libro es muy interesante porque recurres no solo a tus padres, sino a tus abuelos para tratar de trazar lo que eras en las expectativas de ellos. Contame un poco de tu familia, paterna y materna. Bueno, por el lado paterno, es una familia, habían nacido en Damasco, en Siria, sefarditas. Sefarditas judíos, ¿no? Que hay sefarditas y ashkenazíes, son sefardita es una de las ramas, digamos. Mi padre nació allí, había varios hermanos, él nace 10 años después que el anterior que tuvieron mis abuelos, y de un modo muy particular. Mi abuelo estaba muy enfermo, ya era grande, dijo, si llego a curarme, vamos a tener otro hijo. Razón por la cual 10 años después nace mi padre. A los 2 años se tienen que ir de Siria por motivos políticos, religiosos, y se van a vivir a Milán. Papá tenía 2 años cuando llegan a Milán y se queda allí hasta los 18. No cualquier Italia, no iban a ir a parar a cualquier Italia, ¿no? Es cierto. Y el Milán de aquel entonces. Yo me quedé pensando porque pensé, a mí me gusta mucho Italia, voy muy a menudo y en una época viví 3 meses en Roma y prefería Roma a Milán. Pero hoy Milán está muy atractiva de nuevo y me vuelve a fascinar, ¿no? Claro. Italia me cautiva. Y estuvo hasta los 18 años en Milán, cuando ya con las cosas con Mussolini se pusieron muy difíciles y vinieron para la Argentina. Acá estudió medicina y después entró en la cosa psicoanalítica, carrera que todavía era inédita, ¿no? Mi madre, hija de inmigrantes, la madre de mi madre era argentina y el padre venía de Rusia, vino a los 15 años, era huérfano, solo. Solo. Es muy conmovedor que lo cuente el libro. Solo de toda soledad. De toda soledad, Luis.
a ver qué puede hacer de su vida, y de qué pero con ganas de hacer algo de la vida. Duerme en los primeros años en mesas del bar del puerto, va como puede, y empieza a trabajar en un trabajo, en el otro, se va después a Moisésville, empieza a crear su propio negocio, le va muy bien, cada vez le va mejor. A partir de allí, bueno, conoce a mi abuela, que era argentina, se casan, y nacen 4 hijos. Una de ellas es mi madre, que a los 18 años conoce a mi padre, se casan, ella estudia psicología y hace psicoanálisis también, y de ese encuentro, sí fue un encuentro, tienen 3 hijos que son mi hermana, un hermanito que murió, y yo. Qué genética, ¿no? Sí. Qué lindo. Y los 2 psicoanalistas, cuando ya casi no había, por eso digo que en la nursery me deben haber enseñado a decir mamá, papá y Freud, ¿no? Una cosa. Claro. Y con un psicoanálisis que no existía. Vos sabés que pensá que cuando yo tenía 5 o 6 años, estoy hablando de 1955 más o menos, e iba al colegio, no se sabía qué era el psicoanálisis. Había 25 psicoanalistas en la Argentina, a ver si nos ubicamos. Y era como algo medio misterioso. E inclusive recuerdo que una vez el director del colegio le dice a la maestra ahí de 4º grado, ¿qué hace el padre de él? Que algo de la psicología. No sé, ¿qué es lo que hace tu padre? Y yo dije, pues, psicoanálisis, con P antes de la S, creyendo que así prestigiaba eso misterioso que era el psicoanálisis. ¿Y de qué se trata? ¿De qué trata? De que la gente esté más contenta, dije. Pero qué sabio, sí. Qué intuitivamente sabio. Porque, digo, muchos años después escribí que nuestra aspiración es lograr que aquel que nos consulta alcance la felicidad posible, ¿no? Que incorpora la adversidad y la pérdida. Bueno, te iba a preguntar hoy, con unos cuantos años después de aquel niño, ¿qué es el psicoanálisis que sigue en cuestión, Yo creo, digresión innecesaria, yo creo que está tan cuestionado porque es tan revolucionario y tan profundo que en estos tiempos de satisfacción inmediata, si no le devuelvo su precio, el psicoanálisis es muy cuestionador de lo que aparece, ¿no? Lo siento, muy importante lo que decís, y es algo que me lo pregunto muchas veces y me doy respuestas distintas, que tengo el psicoanálisis, y sí, debiera ser por lo menos eso, es esa búsqueda de la cual tratamos de saber algo más de lo que sabíamos, a tratar de descubrir esos otros que somos, además del que creemos que somos. Amén, por supuesto, de intentar, para eso va principalmente una persona, inicia un tratamiento, resolver los síntomas, los dolores, los sufrimientos que nos aquejan, ¿no? Tratar de entender cuál es el conflicto que está atrás para poder, sacando ese disfraz, poder hacer una vida mejor. Ahora, en el mundo de hoy, como decís vos, ¿no? Eso llevaba un cierto tiempo. Vos pensás que cuando yo comencé mi carrera como paciente primero y como psicoanalista, después me empecé a analizar a los 14 años, uno iba 4 veces por semana al analista. Wow. Y si vos hubieras dicho, ¿se puede hacer un tratamiento 1 vez por semana? Tal vez le venía un infarto al analista que se lo preguntabas, o hubiera parecido una herejía. Hoy en día la mayor parte de los tratamientos son 1 o 2 veces por semana. Es verdad, tenemos pacientes con más veces, pero la mayor parte de los tratamientos son sí, 1 vez por semana. La duración de los tratamientos a veces es más breve. Y esto tiene que ver con el entorno en que estamos viviendo, con esta posmodernidad, que ya debe haber pasado la posmodernidad, debe ser la supra-posmodernidad, qué sé yo, que tiene que ver con velocidad que a veces se transforma en vértigo, con una especie de inmediatez, con mucha conexión y poca relación, con algo así como una necesidad de respuesta rápida en lugar de poder saborear y quedarse y estimularse con la pregunta. Entonces, ¿es el mismo psicoanálisis que podemos hacer hoy que el que hacíamos o el que hacían? Probablemente la columna vertebral sí, la teoría freudiana sí, pero su aplicación, su modalidad, las diferentes, lo que hemos incorporado de otras técnicas, lo que nos gusta incorporar, lo que otros hacen que sea distinto, pero que puede ser asimilable y enriquecedor, creo que estamos en otro
en otro tiempo, ¿sabes? Me has dicho 10 conceptos que merecerían 10 programas. O sea, literal, ¿eh? Literal. Uno de los que dijiste, me pareció, a ver si lo formulo así, que el psicoanálisis no es un devaneo intelectual, una mera especulación. Hay alguien No, que llega sufriendo, alguien que llega con un dolor. absolutamente. Yo creo que es la condición para iniciar un tratamiento. El principal motivo por el que uno concurre es porque está sufriendo de algo que no sabe qué quiere decir, que es incoherente con el resto de su vida y que se la repite más allá de la voluntad y que no sabe qué significa. ¿Me puede explicar usted, me podés explicar vos, le decís a Seventa, de qué se trata esto que me ocurre? Así empieza, con un dolor, con un sufrimiento que queremos aplacar, aliviar, calmar, curar, que es una palabra más amplia, y a partir de allí el síntoma nos damos cuenta que tiene detrás un conflicto, que es inconsciente, y que se ha resuelto creando esa conducta que llamamos sintomática que nos hace sufrir. Nuestra primera labor eventualmente es contar cuál es el conflicto que está atrás de ese síntoma. Cuando le contamos a la gente este síntoma disfraza esto que está atrás, deja de tener sentido el disfraz y el síntoma. Y viene el alivio, podemos llamar si querés terapéutico, asistencial. Pero ¿qué empieza a suceder en un análisis? Preguntas, dudas, inquietudes que nos llevan a querer saber esas otras cosas que todavía no han tenido palabras, de dónde viene lo que podemos llamar la voluntad de conocer la otra historia y no solamente la historia superficial o convencional. Y ahí es que vos lo formulaste bellamente recién. Esas preguntas te ayudan a animarte a preguntar si sos lo que crees ser o si sos otra cosa, o asomarte a los bordes. O si sos solo lo que crees ser o además hay otros. Ahí está. Yo digo, el yo, es decir, de nuestra célula de identidad es una parte, somos muchos otros yo, más allá de esa alteridad, el inconsciente de la que se habla. Es lindo poder ir descubriendo la riqueza de cuántas cosas que somos, además, algunas las hemos reprimido, otras no les hemos dado palabras. Por eso yo digo que el análisis, después de aliviar el síntoma, tiene una función que es muy atractiva para el paciente, para el analista, en ese campo tan particular que es el campo intersubjetivo entre analista y paciente, de cariño, de amistad, de asistencia, de objetividad, ese desafío de investigar. Y yo creo que es ir es ir despertando a muchos yo que estaban dormidos y no tenían palabras todavía. Y algunos contradictorios incluso, ¿no? Absolutamente. Somos seres contradictorios. Somos seres, si vos querés, por contradictorios, hechos por muchas piezas. Algunas no pegan con las otras, pero están allí. El asunto es ver cómo las armonizamos imperfectamente, pero armonizándolas al fin, para que nos permitan alcanzar un grado de, yo te diría, de posibilidad de vínculo, de relación, de instalar aquello que nos da sentido a la vida, que es el amor, ¿no? De poder amar. ¿Sabés que estoy pensando que ahora que tu libro es una autosesión de análisis? Te has animado a preguntarte de estos yo distintos, diversos que vos sos, y me parece que el libro tiene un tono de armonía. No quiero decir que hayas logrado la armonía total, pero me parece que te has aproximado a la armonía con vos mismo. ¿Tenés hora para mí mañana? En la próxima vida estoy... Pero sí, claro, porque porque te decía, el actor, el autor, el médico, caramba, con lo que el peso implicaba, el psiquiatra, el psicoanalista, el que charla con Alfonsín, el que está con Daniel Cohn-Bendit, el que... Por eso quiero contar ahí qué me pasaba. Sí, por eso lo llamo mi valija abierta. Me voy gustaba más que la curiosidad, en esas cosas y resignificando. Claro, cuando le dije en la editorial, gente macanura del planeta, absolutamente. le digo, ¿te gusta mi valija abierta? No, me encontraron un título mejor. Pero es eso, donde vas descubriendo en las situaciones partes de vos. Esa no la conocía y eso implica que yo voy resignificándome, voy armando historias. Por supuesto, es una forma de autoanálisis. Cuando
los impactos emocionales, ¿no? Por eso me cuento ahí lo que fueron mis encuentros con Menem, mis encuentros con Gianni. Contame un poquito sin spoilear. Contame Alfonsín. Digo, para los que vivimos, yo a los 18 votaba por primera vez y votaba por Alfonsín. Sí. Y fui al acto de cierre de Rosario. Claro. Contame ese encuentro con Alfonsín. Fue en la calle, en su departamento de la calle Santa Fe. Fue una invitación que recibí, ya no era presidente, él había sido. Llegamos, tomamos un café, su secretaria nos había traído. La hermosa Margarita, el personaje Margarita. Exactamente. Charlamos, le conté yo el interés que tenía en conocerlo, lo que había vivido cuando él inaugura para todos nosotros algo que se llamaba la esperanza y que tenían la necesidad de que no fuera una ilusión. Las ilusiones, le conté y me miró así, llevan a la decepción, son magia. Quiero esperanza, quiero algo donde tengamos que ver, y me pareció que él estaba involucrado en un proyecto que incluía la esperanza. Después le digo, obviamente ha tenido obstáculos y cosas pero hay algo que yo le comenté que había sido muy importante para mi generación, que era el juicio a las juntas, que eso implicaba coraje y decisión democrática. Y me respondió que sí, que obviamente fueron tiempos duros, tiempos difíciles, que el país venía de años de opresión, si vos querés, y que él también había puesto ahí todo su caudal ideológico, representacional, afectivo. Y bueno, fuimos a charlar, les llevé unos libros que había escrito, me emocionaba dedicárselo. Y hubo una cosa que fue muy graciosa que pasó, nunca la conté, te la voy a contar. En un momento le digo, sí, porque usted sabe que en realidad por mi lado materno, los tíos de mi madre están vinculados al radicalismo. Tenía un tío que fue diputado radical. Y él me escuchaba en una conversación. Sí, le digo, era Aaron Sadov. Entonces me miró así. Y la conversación sentí que nos incorporábamos a un nivel de relación distinta. Su tío era... ¿Por qué le digo? ¿No lo habrá hecho alguna vez? Me dice, porque yo estuve cerca muchas veces de él. Su tío era de los radicales que andaban en subte, no en limusina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo piropo! Sí. ¿Sabés que me quedo pensando en esto? Porque tema 11 que acabas de decir para los programas que haremos sucesivamente, hablabas de la esperanza, que efectivamente inspiraba a Alfonsín, pero le diferenciaste la ilusión, casi como una herramienta para el que nos está viendo y que por ahí no la está pasando bien. ¿La ilusión es pariente necesario de la desilusión? Y la ilusión es pensamiento mágico, pero no en términos de pensamiento dionisíaco, de música, de sueño, de onírico, que me sirve para que después se case con la razón y podamos crear algo nuevo. Yo hablo de pensamiento mágico en el sentido de la ilusión de quedar uno como afuera de lo que va a suceder. Va a venir algo y me lo va a dar. Alguien va a venir y me va a decir lo que tengo que hacer y quién tengo que ser. Creen los salvadores, en los ídolos, todo eso no me gusta nada. La ilusión, por lo tanto, en la medida que tiene que ver en algún momento o en algún sentido con la mentira, genera después decepción y depresión. En cambio, la esperanza, soy protagonista de aquello que quiero, busco, pregunto, aprendo, me preparo para. Y en ese sentido creo que el proyecto o lo que le da mucho sentido a la vida es poder actuar desde ese lugar, desde esa búsqueda personal, desde esa, que yo lo que ligaba a pregunta, a duda, y desde que nos da permiso para incorporar lo que vamos viendo. Y también algo más que es importante, el acceso al placer. La ilusión para mí no brinda el verdadero placer, la esperanza sí, porque nos pone en relación con algo más verdadero. Yo cuando te conté que charlé varias veces con Menem, que me parece que tuvo que ver con un momento muy particular de la Argentina, era un individuo muy empático, muy entrador. La
la situación, la primera vez que lo conocí fue bastante significativa para mí. Yo no había votado por él en la elección, ¿no? Que decir que no estaba, siempre tuve una actitud no partidaria, apolítica, si vos querés. Pero papá estaba en coma, yo estaba en Madrid y me llaman, había ido a dar una conferencia, me llaman que papá estaba en terapia intensiva, en un precoma, y que vuelva, que no sabíamos si iba a poder estar vivo para cuando llegara. Bueno, volví como pude volando. Y llego al sanatorio donde estaba, llego al Fleni, estaba vivo por suerte, lo pude ver, lo pude acariciar. Mi padre después se salva, pero queda con un vestigio importante de la ACV que tuvo, ¿no? Pero en uno de los días que transcurrió la internación, viene el director en ese momento del Fleni y me dice: ¿qué tal, José? Hola, Monsi. Le digo: ¿cómo estás? ¿Sabes que ayer estuve comiendo con Menem? Le conté que tu padre estaba acá y me parece que me dijo: pero está internado, ¿le pasó algo? ¿Cómo no me dijeron? Bueno, dice, no sé, le dice Monsi, ¿pero por qué, usted es amigo o algo así? No, yo, como hubiera dicho, yo no lo conozco, pero es un hombre importante de la cultura de acá. Mañana quiero ir a verlo. Así que te aviso que a lo mejor hoy viene. Era un 9 de agosto, creo que el 8 de agosto había sido el primer paro general que había tenido Menem en su vida. Y le digo: Monse, ¿qué va a venir? No va a venir. Me estás cargando. De repente, eso de las 11 y pico, me avisan: está el presidente en el piso de terapia intensiva. Entró por el costado porque no quería, era una visita privada, no tenía que haber periodistas ni nada. Le gustaría saludarlo. Sí, claro, voy, lo saludo, etcétera, charlamos. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo sigue su padre? Etcétera. Estábamos el médico, él y yo. Y en un momento agarró y dijo: ¿le molesta si voy un minuto al lado de la cama de Mauricio? No era amigo ni nada, no lo conoce. No, le dije, no, le dice Monsi. Fue y estuvo 2, 3 minutos al lado mirándolo muy así, como en una especie de muy concentrado. Y después vuelve, sigue charlando con nosotros, así más sueltamente. Se está por ir y cuando está por ir le digo: bueno, gracias Carlos por o Menem, por la consideración de venir a ver a mi padre. Pero por favor, me dice, ¿qué consideración? Yo soy un presidente, su padre es un hombre que le ha dado cultura al país. Y se fue. Tan Menem. ¿Te da alguna curiosidad, Milei? ¿Qué sería una curiosidad? Y si me genera preguntas, si me ¿Te genera preguntas? dudas. No sé, ¿lo trataste? A Milei lo conocí en una charla que habremos tenido de media hora, una cosa así, solo juntos, en el prólogo de lo que era un programa de televisión, creo que no sé si de Mirta o de Juanita, cuál de los dos que nos había invitado, y llegamos los dos puntual o antes y media hora, charlamos un poco de todo, así, nada sustancialmente Y el diálogo que tuvimos, el único recuerdo que tengo fue un diálogo muy calmo, muy respetuoso, de ambos por supuesto, y muy tranquilo. Es decir, de una persona lejos de lo que a veces claro. vemos. Eso, ¿cómo se llama? Esa es la única vez que... y otra vez que nos encontramos en TN por otro motivo. Pero no tengo así un diálogo en el cual yo haya podido conocer algo más al otro, ¿no? Me genera preguntas, sí. ¿Qué preguntas? Preguntas es... ¿cuánto hay de necesidad interna en el protagonismo, a veces reactivo? ¿Cuánto es auténtico como una decisión de él? A veces me pregunto si está como haciendo un personaje o estoy de acuerdo que cada parte puede tener personaje, pero me refiero si ese es el personaje o es él, o cuál parte es más importante. Sí,
Ese tipo de preguntas tiene que ver a veces con cuánto está a la defensiva y cuánto puede recibir sin tener que estar alerta. Algo de esto me Muy puedo interesante. preguntar. En este libro, en La curiosidad del diván, que publicó Planeta y que súper recomiendo, hablas de la importancia de, bueno, la mencionaste a Clara, tu hermana, Claudia. a Claudia, perdón, tu hermana, y también a tus amigos. ¿Qué es ese vínculo de amor? Yo creo Sí. que hay que usar la palabra sin el menor prejuicio, por los amigos y por una hermana que te constituyen. Bueno, mi hermana es una figura muy importante en mi vida, ha estado siempre muy cerca. Como somos muy originales en la familia, mi padre y mi madre, no solamente ellos eran psicoanalistas, sino que mi hermana y yo también. Pero hemos charlado, como se llama, hemos tenido una relación siempre muy franca, muy linda. Digamos, puede parecer fácil, pero es profundo. Nos queremos mucho. Y creo que contamos el uno con el otro. Sufrimos también dolores juntos. Padecimos ambos la muerte de un hermanito que fue muy doloroso para todos nosotros, muy. En fin, hemos compartido, tal vez la palabra sea compartir, que está ligado también al amor, ¿no? Y mis amigos son personajes que, los verdaderos amigos, los amigos con mayúscula, no los amigos conocidos, que bueno, que son relaciones importantes, lindas, pero que son menos profundas. También en momentos en que me han dado estímulo, me han hecho críticas importantes a aspectos míos que me fue muy útil después de decirles que no, saber que era que sí y poder cambiarlos. Me acompañaron en momentos difíciles. Yo digo que yo tuve un accidente de coche donde un camión rompió la barra de dirección en Porto Alegre y saltó de la ruta donde iba a ir a la ruta nuestra. Mi coche estaba parado en una fila esperando que levante una barrera para seguir y se estrelló, y un accidente terrible, y estuve en coma unos días. Después, bueno, internado, vine a la Argentina, aquí me tuvieron que operar 2 o 3 veces. Fue una situación sumamente difícil, no se sabía si iba a vivir o no, era más probable que no que sí. Y yo creo que mucho del que sí estuvo ligado a eso que dijiste, que es el amor. Y es el amor que recibí en ese momento, naturalmente de mis viejos, de mi hermana. Yo tenía 24 años, ese fin de año me recibí de médico, y de mis amigos. No sé si fui capaz de devolver todo ese amor a mis amigos en la cantidad que recibí y que me dieron, pero estoy seguro que fue parte de lo que, bueno... Fuera un sí y no un no. Exacto. Dijiste en un momento como al pasar, y no quise interrumpirte, porque el sentido de la vida es encontrar el amor. Tema para hacer 3 programas. Pero ese sentido de la vida... Vamos a hacer un ciclo. ¿No? Pero digo, ¿ese es el sentido de la vida? Y el amor es sustancial, ¿no? En esta vida que es tan compleja, que tiene tantos absurdos. A mí el absurdo, por otro lado, me encanta. Saber que la vida tiene en parte, es en parte absurda, y nosotros también somos absurdos y tenemos partes absurdas. A mí me da alegría, me permite crear, me permite transitarla mejor. Creo que una de las cosas que no dudo es que lo que nos hace bien y nos da profundo en el sentido de estar entrañablemente adherido a la vida es amar. Amar, prefiero decir a veces, más que el amor, porque el amor en abstracto es medio relativo. El amor es el ejercicio de amar, ¿no? Y cuando amamos es nutricio, es importante, genera para qué, con quién. Para mí es esencial, así como la ausencia y la carencia tiene que ver con soledades, con, yo te diría, con muchas veces la incapacidad de amar, que se traduce en resentimientos y muchas veces en violencia. El que no puede amar se resiente y suele ser violento, no es una conclusión antojadiza. El que no puede amar probablemente no haya sido amado, tampoco, y ahí hay un vacío
en el cual consciente o inconscientemente esa persona se siente acreedora de algo que no le han dado, y muchas veces eso deriva en, a veces en la búsqueda de amor y de compensación y bien, la fórmula sana, otras veces deriva en violencia, como muy bien decís vos, o envidia. Pero sería, uno es esa complejidad que somos nosotros como sujetos, uno es uno, el que es, y el otro es quien es. Es decir, la pareja está conformada por dos sujetos diferentes. Es muy importante para saber que se puede conformar una pareja si aceptamos que esa persona a la cual nos ligamos y que recibimos es otra. Así como nosotros somos ese mosaico con varias partes, también este mosaico que somos es otro que aquel con que va a conformar con la pareja. Ahora, esa pareja en gran parte nos resignifica, nos da y nos permite dar algo que nos hace crecer, nos hace cambiar miradas, nos hace dar un plus de sentido a la vida. Y la pareja en sí misma, para mí, es como un personaje que va más allá de la suma de las individualidades. Es más que vos y yo más. No, la pareja es un nuevo personaje. Y cuando uno logra encontrar una relación de pareja, no tiene por qué ser una sola en la vida, pero cuando se conforma esa relación de pareja, ese nuevo personaje que es la pareja nos ubica en un plano de una lectura de la vida, de una dimensión distinta. Hay un mitólogo que yo admiro muchísimo, que se llama murió hace poco, Joseph Campbell, que decía que la pareja, cuando es lograda, se convierte en una pareja mitológica, como las parejas mitológicas, ¿no? Que trasciende simplemente lo terrenal. Qué lindo. Ahora digo, es interesante, ¿no? El amor sano, perdón la palabra sano, pero el amor sano supone el respeto, el reconocimiento y el respeto de que hay un otro. Es diferente. Que es distinto y que tiene un deseo distinto. Y que... Para que haya pareja tiene que haber un otro, si no, comprar un espejo y listo. ¿No? Claro. Ahora, esa diferencia y respetar la diferencia, buscar armonizar nuestras imperfecciones. Deme la receta, doctor. ¿Me da la receta cómo armonizo? Sí, yo creo que recibiendo y aceptando al otro, pidiendo ser aceptado, no pretendiendo que el otro sea lo que yo quiero, dándome cuenta que si es lo que yo quiero no estoy con otro sino con un muñeco, claro, y pretendiendo que se me acepte a mí como soy. La aceptación no implica que no podamos mencionarnos esto, pero aceptar que tenemos una determinada, si vos querés, subjetividad que es propia de cada uno, imperfecta, y que vamos a tratar de conformar con eso algo que funcione. ¿Qué significa que funcione? Que nos permita crear el puente donde demos y recibamos amor, donde podamos crecer y donde podamos tener una sensación muy importante y muy distinta en la pareja, que es un vínculo de confianza. ¡Wow! ¡Qué laburo, doctor! O sea, la pareja es una labor, el amor es un trabajo. Y claro, una labor. Cuando decís trabajo, la gente se cansa de antemano. Pero sí, es una labor. Y la confianza, ¿cómo se logra también? Por supuesto. Y cómo se está atento al otro. Porque hay una fantasía que ya te conozco. Y trata de salir de eso. ¿Qué tal si lo tratás de conocer de nuevo y un poquito más y mirás distinto? Pero yo ya sé cómo es. Sí, porque lo estás mirando siempre de este lado. Correte a ver si lo ves distinto. Y el otro así. Creo que es una labor, y que si nos olvidamos de esto, podemos terminar siendo, aunque sea duro de decir, casi como ajenos. Hay un libro que escribí hace bastante. Tomaba algunas cosas de un sociólogo italiano, Alberoni. Yo hablaba del amor ahí, de la felicidad. Digo que el amor transcurre por periodos. Tenemos un primer periodo que es el enamoramiento, que no es exactamente el amor, que es un periodo de extremos, de un momento más narcisista, es un momento de ideales, todo vos sos perfecto, todo vos sos perfecta. Así, no hay 3, 2 y esto es todo el mundo. Bueno, eso es un periodo.
Pero y hay después un momento donde el cual esa era de los dioses tiene que pasar a un lugar donde se incorporan terceros, donde aceptamos estas diferencias e intentamos, con la imperfección inevitable que van a tener, que armonicen, donde va a haber actividades que no nos van a, que no vamos a compartir, amén que haya otras que sí compartimos, que tenemos esa confianza de base que nos permite aceptarnos como distintos y discrepar. Bueno, yo lo llamo la era de la república. Eso es el amor. Y tenemos que tratar de no caer en una rutina que sea, ya sé quién sos, vos ya sabés quién soy, no tenemos nada más que decirnos, está todo dicho. Ahí, esa era de la rutina es igual a vivir separados creyendo que estamos juntos. Un tedio. Tedio. No, me quedé pensando esto que vos decías, pretender que el otro sea como yo quiero que sea, incluso es como una tontera, porque si el otro, supongamos, se transforma en aquello que yo espero, va a dejar de gustarme. Absolutamente. Porque a mí me gustaba por aquello otro, no por esto nuevo. Vas a estar encapsulado en lo que llamamos un narcisismo extremo, un narcisismo patológico, donde por estar encerrado en vos no hay otro. ¿Cómo puedes amar si no hay un otro? ¿Y el amor a uno mismo sin un otro lo podemos llamar amor? No, es una distorsión del amor. ¿Quién sos, José? Soy varios, soy, ¿cómo se llama? Un ser humano que ya ha pasado muchos años, que ha hecho muchas cosas que sintió importantes, que lo hicieron muchas de ellas muy feliz, que ha sufrido muchas cosas también, muchos dolores, que hoy cuando pienso a esta edad en mi vida, estoy contento con la vida que tuve, sin desconocer para nada las lágrimas, los dolores, los sufrimientos, las pérdidas que tuvieron lugar. En ese sentido soy agradecido. Estoy contento de haber podido ser no solamente una versión eventual en mi actividad médico, psiquiatra, psicoanalista, sino haberme animado también a incurrir en otras, haber podido hacer teatro, cine. Eso me nutrió y me enseñó y me hizo un bien enorme. Y te diría que si hay algo me hace sentir con mucho sentido, como vos preguntabas, ¿no? Y que está ligado al amor, el sentido, y que estoy profundamente agradecido, es a las 3 hijas que tuve. Las amo profundamente y siento que me dan un enorme significado y sentido y para qué de esto, de esta vida, de la cual su absurdo también me gusta. Entran por ahí caminando tus 3 hijas, ¿qué les decís? Oh, lo primero, uy, qué lindo que estén acá. Las invitó Luis. Vienen acá porque tienen ganas de escucharme. Bueno, les voy a decir una sola cosa porque me pidió Luis que les hable. Saben que las adoro y gracias. Entra por ahí tu papá. ¿Qué le decís? Le diría cuántas cosas que hemos vivido juntos, cuántas cosas que hemos coincidido y cuántas que hemos discrepado también, ¿eh? ¿Sabes qué? Estoy muy contento de sentir que como tuve un padre de verdad, tengo un padre adentro. Qué suerte. Vos estás contento también, ¿no? Con el hijo que tuviste. Entra tu mamá. ¿Cómo te quiero, vieja? ¿Cómo te quiero y cuánto que me enseñaste? ¿Cuánto que me diste sin por la felicidad de darme? No sabes lo importante que fuiste. También tuvimos muchas discrepancias, también muchas cosas estoy en desacuerdo, pero ¿cómo hubiera sido verdad si no fuera así, no? Te adoro, vieja. ¿Sabes que María O'Donnell me reta? Porque me dice, vengo a un programa mano a mano con vos y me haces entrar gente. Es que, juro que es el último. Entrás vos a los 16, con algún tiempito de experiencia. ¿Le decís algo a ese pibe? ¿Entro yo? Entrás vos caminando a tus 16 años. A mis 16 años. ¿Te da ganas de decirle algo a ese chico? Me gustaría decirle que
ahora que soy mucho más grande, te cuento algo, a vos que tenés 16. Trata de relacionarte con la gente, de vincularte, de dar y de recibir, de criticar y de aceptar. Disfruta de la vida y animate. Mezcla bien, sabe que sea audaz, y audaz no es contrario a la prudencia. La prudencia es lo que le pone el demasiado a la audacia para no hacerlo, nada más. Suerte. Hay como una cosa de casi sentí que le iba a decir mixturá lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? ¿Ha sido más apolíneo o más dionisíaco en la vida vos? Qué buena pregunta. Tuve periodos en que por ahí fui más, intenté que la razón gobernara más mis decisiones y diera explicaciones de las cosas, y otras en que acepté que la razón no es todo, que los hombres, por usar la razón, no nos convertimos en Dios, y que lo onírico, ¿no? Lo dionisíaco, bueno, saber que lo dionisíaco es lo musical, lo onírico, lo sensible, lo femenino, me dio muchísimas satisfacciones y alegrías y me permitió crear y me dio coraje. El casamiento entre la razón y la emoción son la clave de si puedo uno alcanzar mejor o más cerca la felicidad posible. Me quedo a hablar de Bátimo, me quedo a hablar del diván, primero quiero otra vez mostrar el libro de José para que se asomen, porque es aparte de una autosesión de análisis, es una invitación a la pregunta, y me parece que quien se anima a preguntar en estos tiempos, tanto dogma, tanta gente que está tan segura de tantas cosas, yo digo, qué fenómeno que sepan tanto, es un libro bellísimo, y mira, se nos va terminando el tiempo. Este programa es una excusa para esta pregunta, que es ¿nos morimos y qué pasa? Yo creo que la muerte me preocupaba mucho más antes. Vos me dirás qué absurdo, si ahora estarías biológicamente más cerca. Sin embargo, hay una cierta noción, me ayudó mucho para tener un cierto acercamiento a la sabiduría de la muerte y no verla como enemiga o la contraria de la vida, sino como una etapa de la vida, si queremos ser sujetos, si queremos ser humanos, si queremos haber protagonizado el milagro de haber nacido, es inevitable que también llegue un tiempo donde nuestros átomos se conviertan de nuevo en un universo y no más nosotros. Pero ¿sabés quién me enseñó muchísimo de eso? Aunque te parezca mentira, y no es por decirlo, no es Homero. Que Homero, el que escribió la Ilíada de la Odisea. Circe le dice en un momento a Ulises, que lo había tenido como capturado, hipnotizado 8 años, y porque estaba enamorada de él y quería que él la satisfaga plenamente, y no lo dejaba irse de la isla donde estaba. Hasta que en un momento Zeus, vía Palas Atenea, le da la orden a Circe que lo deje irse de esa isla para poder recuperar Ítaca y volver a su mujer Penélope, que hace 18 años que no la veía, y a Telémaco, su hijo, que había nacido y él se había ido para Troya. Se está por ir en su balsa Ulises, Odiseo Ulises, y Circe se tienta y le dice: a ver, pensalo antes de irte. Si te quedas, te hago inmortal. Y él se tienta. Inmortal, no me voy a morir nunca. Y piensa, pero se va a morir quien es mi mujer, se va a morir mis hijos, o mi hijo en este caso, mis amigos, todos los que forman parte de mi universo se van a morir y voy a estar yo solo. Pero en realidad voy a estar muerto, no vivo. No, tengo que irme para Ítaca a buscar los míos. Y se va porque sabe que si lo hacía inmortal estaba muerto. He disfrutado enormemente esta charla. Muchísimas gracias. De verdad, gran admiración, gran amor de amigo, sí. y que se repita. Sí. Te quedan 11 programas que tenemos que hacer. Acordate que encontré 11 temas por lo menos. Me encanta. Gracias. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.